Vamos a escuchar ahora la ponencia de Juliana Moura Méndez. Ella es farmacéutica bioquímica por la Universidad Federal de Paraíba, en João Pessoa, Paraíba, Brasil. Máster en Ciencia de Productos Naturales y Sintéticos Bioactivos, con énfasis en farmacología, también por la misma universidad. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Biomédicas en el X1, el 23 de la presentación de su tesis, de su proyecto de tesis, perdón. Ha realizado ya estancias de investigación en espectrometría de masas de alta resolución para la identificación de hongos filamentosos y caracterización de metabolitos secundarios en la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Tiene diversas publicaciones como autor principal y coautor en revistas indexadas en el área de micología, actividad antimicrobiana de productos naturales y caracterización química biológica de hongos productores de micotoxinas. Ella está categorizada en el nivel 1 en el PRONI, que es el Programa de Incentivo de Investigadores del CONACYT. Es docente investigador en el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, CEMIT de GICT UNA. Actualmente es directora de la colección de cultivos de microorganismos de la UNA, promotora de la Red Iberoamericana de Investigadores de Micología RIMICO, que forma parte de la UIP. Es encargada de la Unidad de Desarrollo e Innovación Científica del Departamento de Investigación del CEMIT, orientadora y coorientadora de tesis de maestría en diferentes programas de posgrado de la Universidad Nacional de Asunción y Universidad Nacional de Itapúa. También es tutora en el marco del programa de iniciación científica en el CEMIT de GICT UNA, investigador principal y asociado de proyectos cofinanciados por el CONACYT. Ha participado en numerosos encuentros, reuniones, congresos científicos, como expositor oral, panelista y asistente. Es docente de posgrado en la maestría y especialización en química orgánica, con énfasis en fitoquímica medicinal y productos sintéticos bioactivos en FACEN UNA. Entonces, muchísimas gracias, Juliana. Ella nos va a presentar algo en lo que tiene muchísima experiencia, ¿verdad? Nos va a hablar de Aspergillus. Y bueno, vamos a escucharla y a disfrutar de su presentación. La sala a tu cargo, Juliana. Gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. Muchas gracias a todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve toda la presentación? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la presencia de todos. Hoy vino con mucha lluvia nuestra presentación. Es con mucha alegría que realizamos por la segunda vez nuestra charla, nuestra jornada científica, ¿verdad? Del CEMIT. Y aprovecho también para agradecer a la doctora Andrea por liderar la organización de este evento, que es tan importante para que todos tengan conocimiento, que conozcan los trabajos que desarrollamos en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Que lleguen a todos. Bueno, yo hablaré hoy un poco sobre Aspergillus flavus, un enemigo casi invisible, un abordaje polifásico. Bueno, el nombre Aspergillus viene del latín asperjar, que hace referencia a artefactos e instrumentos que eran utilizados en el siglo XVIII en ceremonias religiosas para la bendición, ¿verdad? Bueno, en 1852 creo que fue el primer reporte acerca de una aspergilosis pulmonar. O sea, fue el primer reporte de un humano enfermo por dicho hongo, ¿verdad? Bueno, el género Aspergillus abrange los organismos más abundantes y ampliamente distribuidos en la Tierra. El género Aspergillus abarca más de 300 especies. Como ya les comenté, son ubicos, cosmopolitas, posee pared celular rígida compuesta por glucanos y quitina, se reproduce por conillos, lo que facilita su dispersión, y también producen estructuras resistentes denominadas esclerosios, que son responsables por la persistencia en el ambiente, ¿verdad?
Bueno, pero la debida importancia a dicho hongo, a dicho género, aspergillus, fue dado a partir del año 1960, cuando hubo un brote que resultó en la muerte de más de 10.000 aves, entre pavos y gallinas, en Inglaterra, después que dichos animales consumieron balanceado a base de maní proveniente de Brasil. Entonces, en ese momento se empezó a investigar cuál sería la razón, el motivo de dichas muertes, y se detectó, y se identificó y se aisló por la primera vez el metabolito secundario denominado aflatoxina, y su nombre exactamente por haber sido descubierto que era un metabolito proveniente del hongo Aspergillus flavus y era una toxina, entonces se denominó aflatoxina. Bueno, é um grupo há diversas aflatoxinas, na verdade, quimicamente são difurancumarinas, perdão, substituídas, que têm algumas diferenças. Produce fluorescência bajo luz UV, ¿verdad? Por eso su nombre, aflatoxina B, porque hace referencia a fluorescencia blue, azul. Aflatoxina G hace referencia a la aflatoxina que produce fluorescencia verde. Y la aflatoxina M es un metabolito hidroxilado de la aflatoxina B que puede ser excretado en la leche y también puede traspasar la placenta, ¿verdad? Esos tres grupos que comenté ahora son las más importantes y ustedes van a entender por qué. Bueno, después que hubo ese brote en 1960, se empezaron a hacer algunas referencias, o sea, se empezaron a conectar informaciones que muchos investigadores se dieron cuenta que había elevados casos de hepatocarcinoma en África en ese momento, cuando ellos recibían suplemento alimentario a base de maní. Entonces se empezó a investigar de forma continua y en 1987 la Agencia Internacional de Investigación con Cáncer concluyó que había suficientes evidencias que la aflatoxina en humanos es carcinógena. Entonces denominó las aflatoxinas, incluyendo las aflatoxinas B1, B2, G1, G2 y M1, se clasifica el grupo 1, que quiere decir que es carcinogénica a los humanos. Bueno, las aflatoxinas, ellas son principalmente metabolizadas en hígado por un grupo de enzimas del complejo citocromo P450 y puede causar diversos efectos tóxicos en las células, ¿verdad? Que puede promover toxicidad aguda como toxicidad crónica. Como pueden visualizar en este gráfico, acá cuando el principal metabolito, el epóxido de la aflatoxina B1, ese metabolito es muy inestable y tiene la capacidad de se unir a macromoléculas como DNA, proteínas y RNA y causa diversos daños como degradación del ADN, inhibición del metabolismo, inhibición de la síntesis proteica. Todo eso causa una necrosis en tejido, falla de órganos y muerte. Eso sería debido a la toxicidad aguda cuando se consume una cantidad elevada de alimento contaminado por aflatoxina. Ahora, generalmente eso pasa más con animales, pero lastimosamente sigue pasando en algunas comunidades. En Tanzania, creo que fue el último brote, o menos reportado que leí, en 2016, donde creo que más de 80 personas se intoxicaron y llevó a la muerte de 20 personas, incluyendo varios niños, ¿verdad? Que son el grupo más susceptible. También causa inmunotoxicidad, interfiriendo en la respuesta inmune, y también debido a la producción de especies reactivas de oxígeno, puede causar varios otros daños, como formar ductos con ADN, otros metabolitos que también van a interferir en la expresión génica, en la integridad del ADN, estabilidad genómica, inhibe también los procesos epigenéticos de reparación del ADN, causando genotoxicidad.
La verdad que es muy tóxica y es muy peligrosa porque es una de las pocas micotoxinas, creo que la única prácticamente, que causa toxicidad crónica, o sea que ya es acumulable a lo largo de la vida y eso es preocupante. Pero bueno, recordando aspergillus es importante y bueno, además de las pérdidas que puede causar, también es usada de forma benéfica, digamos así, en la industria, en los procesos industriales como fermentación de alimentos, producción de enzimas y ácidos orgánicos, como medicamentos también, como la lovastatina, que es un medicamento utilizado para el control del colesterol elevado y es producido por aspergillus y bioprocesos, otros bioprocesos industriales. Las principales especies son Aspergillus tamari, Oryza y soja. En la agricultura, como ya les comenté un poco, sería acerca de la contaminación pre y post cosecha de diversos alimentos, prácticamente todos. Es un hongo que crece en diversas temperaturas y humedad, es muy resistente, entonces es muy difícil se necesita un sistema integral de controle muy eficiente. Acumulan las micotoxinas, que me olvidé de aclarar que las aflatoxinas son termoestables, pero también actualmente está siendo utilizada como un biocontrolador. ¿De qué forma? Se utilizan cepas de aspergillus no productoras de aflatoxinas, se aplica en el campo para que por competencia se desplace las especies productoras de aflatoxinas y así predominen las no productoras de aflatoxinas y no haya acumulación de la micotoxina en el campo y en los granos y alimentos. Y la salud pública, como les dije, puede ser causando la aspergilosis, que es las infecciones causadas directamente por el hongo, por la presencia de los conillos, que puede ser de forma sistémica o de forma menos grave, ¿verdad? Como las aflatoxicosis, que esas sí son causadas por la ingesta de las aflatoxinas, que son metabolitos secundarios producidos por los aspergillus. Y las principales especies causadoras, o sea, que promueven, que son las más peligrosas respecto a salud pública, serían los aspergillus fumigatus, flavus, nigen, nidulans, glaucus y vesicol. Bueno, algo muy interesante y las sesiones más importantes sería la sesión Flavi, debido a que dentro de esa sesión están incluidas las especies que son consideradas más importantes a nivel económico, digamos así. Como podemos ver en ese primer grupo están los Aspergillus flavus, parasíticos genómicos, esos son productores de aflatoxina. En ese segundo grupo están los Aspergillus oryza, soja y tamari, que son consideradas especies domesticadas de ese grupo anterior, de forma respectiva, ¿verdad? Que no son productoras de aflatoxina y son muy utilizadas en la industria alimenticia. Siendo así importante, de extrema importancia, la identificación correcta de dichas especies. Y ellos están muy relacionados entre sí. Inclusive Aspergillus flavus y Oryza, creo, si no me equivoco, que tiene aproximadamente 300 pares de base de diferencia en su genoma, y eso es muy poco para cuando hablamos en una identificación correcta, porque no podemos arriesgar a utilizar un Aspergillus oryza para la fermentación de un alimento y que sea un producto de aflatoxina, o sea que si identificamos de forma equivocada. Pero para eso tenemos que recordar el concepto de especies. Bueno, ese es también un problema que hay, ¿verdad? O sea, hay diferentes definiciones y se define especies de diferentes enfoques, digamos así. Puede ser el concepto morfológico, que se hace relación a las similitudes morfológicas, caracteres morfológicos y fisiológicos observables entre especies, entonces que se comparten el mismo color, misma conilla, misma producción de metabolitos, sería una especie. El concepto biológico es un poco diferente porque hace alusión, considera que los miembros de la misma especie ellos tienen que ser sexualmente fértiles
y que la progenie de los cruces tiene que ser viable y fértil, como también fértil. Pero ese concepto, por ejemplo, para el grupo de aspergillus, para el género aspergillus, no es limitado porque la mayoría de ellos son asexuales. Y filogenéticos parte del concepto que hay un patrón parental de ascendencia y que ese va un grupo, perdón, monofilético que proveniente de un patrón parental de ascendencia. Nesse caso, lo filogenético nos ayudó mucho la cuestión del enfoque molecular para definir. Pero la verdad, al final, lo que sí se concluye aquí, no existe un método único que se pueda definir o reconocer una especie. Entonces, ahí se entra el concepto de taxonomía polifásica, que fue mencionada probablemente por primera vez en 1970 por dicho autor Cowell, cuando determinó la taxonomía polifásica del género Vibrio. Y posteriormente, en 1990 y 2004, finalmente por Penicillo, y es lo que es utilizado hasta ahora, ¿verdad? Bueno, que consiste en un compilado de informaciones, ¿verdad? Si usted tiene interés, ese artículo es muy interesante y que habla sobre qué es una especie de aspergillus, pero al final se concluye que para definir una especie tenemos que llevar en cuenta los diversos caracteres, ¿verdad? Como morfología, fisiología, producción de electrolitos, ecología, o sea, se suman los caracteres. Siendo entonces actualmente el enfoque polifásico el considerado para definir una especie, para identificar a nivel taxonómico, es necesario utilizar un enfoque polifásico. Mínimo 3 características, algunos artículos dicen que sería el morfológico, fisiológico y molecular. Y que más actualmente en esa última década se adicionó lo que sería espectrometría de masa por Malitov, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora voy a hablar un poquito de cada característica y hablamos un poco más al final. Bueno, una cosa muy importante en la taxonomía es seguir protocolos. Y es increíble, principalmente cuando hablamos de características morfológicas, que un simple cambio, inclusive hasta el medio de cultivo, la marca del medio cultivo, puede inducir a una pequeña diferencia en la morfología. Entonces, ese es un artículo que había utilizado de Samsung para la identificación de Aspergillus session flavi, donde se puede visualizar que desde la suspensión de esporas es todo padronizado y es importante seguir los protocolos para cuando comparemos se pueda tener una real identificación, una real que corresponde. Bueno, cuando puedes ver, se recomienda mínimo 2 medios cultivos, que es sapeco, extracto de levadura y haga extracto de malta, pero hay opcionales otros, inclusive el tamaño de la placa, el volumen. Se incuba a 25 grados y otras temperaturas. Eso estoy hablando de lo que sería la caracterización principalmente morfológica, ¿verdad? Pero pueden ver que hasta ahí llega en incubación y después vamos a las diferentes caracterizaciones, ¿no? La caracterización morfológica considera la macro y la micromorfología. La macromorfología es un trabajo súper arduo, que va desde medir la tasa de crecimiento, la textura, el grado de esporulación, la producción de esclerosios, color de las colonias, verso y anverso, entre otros. La micromorfología, a nivel microscópio, la estructura ya no varían tanto con las formas de incubación, entonces, o sea, o medio cultivo variable, entonces es un poco más seguro, digamos así. La identificación molecular, que el estándar oro es la secuenciación y que se considera como mínimo para genes de identificación ITS y camodolina, y para filogenias lo ideal era sumar algunos otros genes como beta-tubulina y RPB2. Y la producción de electrolitos puede ser relacionada
o sea, aflatoxinas, como también otros metabolitos. Vamos ver un poquito más adelante sobre cada uno. Acá muestra algunas figuras nuestras, algunas características morfológicas que son utilizadas, como el tamaño del escleróceo, la seriación, el conillo, el color de la colonia en las diferentes temperaturas. Acá para que vean, aquí tienen idea de lo que son escleróceos, son estructuras, son aglomerados de conillas, que son consideradas estructuras de resistencia, que ellos se forman, se ponen en una etapa de latencia y cuando encuentran las condiciones ideales, vuelven a esporular. Fisiológica, acá pueden ver, en teoría, digo en teoría, algunas especies tienen patrones de producción de micotoxinas, de aflatoxina especial cuando hablamos de aspergillus, pero ya es más que reportado que eso es variable, entonces se forman lo que sería denominado morfotipos. Habrá que ver algunas técnicas que son utilizadas para la caracterización fisiológica. Existen screens más rápido, screens de producción de aflatoxina, donde nosotros sembramos el hongo y después visualizamos bajo luz ultravioleta de comprimento de onda, de longitud de onda de 365 nanómetros, donde se produce fluorescencia verde, azul, blue, son produtores somente de aflatoxina B1 y B12. Y se produce verde azulado, son produtoras de las 4 aflatoxinas, y eso sería un ejemplo de una no productora de aflatoxina. Pero eso otra vez hay que estandarizar en los laboratorios cuáles son los medios cultivos que mejor corresponden. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio probamos con agar coco y con extracto de levadura, y a nosotros nos salió, obtuvimos mejor respuesta cuando utilizamos el medio cultivo extracto de levadura sucrosa. Se utilizan técnicas cromatográficas como cromatografía de capa fina, como screening, y también HPLC, ¿verdad? Cromatografía líquida de alta eficiencia. Bueno, cuando asociamos las características morfológicas con la producción, con características fisiológicas como la producción de aflatoxinas o otros metabolitos secundarios como el ácido ciclopiazónico, y también podemos, debido a eso, caracterizar como quimiotipos, dependiendo de las aflatoxinas que producen, formamos lo que sería la caracterización denominada fenotipos. Entonces pueden ver que el morfotipo es Aspergillus flavus, pero existen 4 fenotipos diferentes. Entonces, por eso es la importancia del polifásico. Después somos lo que serían las características moleculares cuando hablamos de, con el avance del uso de PCR, de herramientas moleculares, se utilizan para la identificación lo que son considerados códigos de barras, que son pequeños fragmentos, cortos fragmentos de ADN, que son simples para secuenciar y fácil de alinear. Es muy utilizado todavía ITS. Para aspergillus es bien recomendado beta-tubulina y calmodulina, ¿verdad? A pesar que el ITS no tiene un poder muy resolutivo entre especies, más a nivel de género. Bueno, yo les compartí esa página que es muy interesante para quien trabaja con aspergillus, que habla acerca de la identificación polifásica, donde puedes incluir tus características que obtuviste en laboratorio, como macro y micromorfología y secuencias de ADN, y ahí te ayuda a arrojar la especie final. Bueno, y finalmente, lo que hay de más nuevo, que sería el uso de espectrometría de masa del tipo Malditov para la identificación de hongos, ¿verdad? La verdad que esa técnica ya está bien establecida para la identificación de bacterias, considerando que ya no tiene tanta variación intraespecífica como los hongos. Entonces, básicamente, la espectrometría del tipo Malditov
consiste de una ionización mediante láser asistida por una matriz acoplada a un analizador denominado TOF, que significa Time of Flight, ¿verdad? Tiempo de vuelo. Bueno, es una técnica relativamente rápida, donde se puede directamente de tu cultivo mezclar con una matriz y procesar directamente la muestra, donde ellas van a ser ionizadas y se evalúa prácticamente basado en su masa, considerando que van a tener la misma carga. Eso es analizado y se conforman espectros de masa característicos, ¿verdad? Se utilizan el rango de proteínas de masa, pero el rango de masa de 2.000 a 20.000 Daltons, que es considerar el rango de proteínas ribosomales, que son las que están más ampliamente, se encuentran más forma abundante en los hongos, ¿verdad? Como pueden ver en esa figura, pueden ver los diferentes espectros de masa que se forman relacionada a cada especie. Y al lado, pero acá al lado les muestro que de igual manera son 5 aspergilos flavos diferentes que igual presentan algunas mínimas diferencias en sus espectros. Acá les trajo un poco para que vean un trabajo que hice, una vinculación que me fui a la Universidad de la Frontera en Chile para hacer análisis de identificación de aspergilos flavos por espectrometría de masa de tipo Malditov. Y así el espectro obtenido es comparado con la base de datos y ahí está la cerecita de la torta, como se dice, que es una técnica muy sensible, muy viable, pero es necesario alimentar las bases de datos, principalmente cuando hablamos de especies crípticas, como en el caso de los aspergilos. Y también, de forma adicional, lo que hicimos fue análisis de aflatoxinas por Malditov y pudimos conformar los quimiotipos basados en la producción. Se producían solo aflatoxinas B y ácido ciclopiazónico, solo aflatoxinas B y G, o sea, los diferentes quimiotipos para aspergilos flavos. Siendo así, una vez más concluimos que el enfoque polifásico sigue siendo el recomendado para la identificación de hongos filamentosos, especialmente los aspergilos, fusarium y otros productores de micotoxinas, y es la única forma de driblar la variación intrínseca que presentan diferentes cepas de los mismos taxones, ¿verdad? Bueno, de forma final, algunas consideraciones que quería hacer es que es importante fortalecer el uso de enfoque polifásico en la taxonomía fúngica en general. Es importante generar más informaciones con trabajos de investigación multidisciplinarios para, de esa forma, fomentar, mejorar la calidad y la cantidad de trabajos generados en el país para la ayuda de toma de decisiones. Es necesario concientizar a toda la sociedad respecto a los riesgos asociados al consumo de aflatoxinas y asociar nuestros resultados a programas de control para micotoxinas en campo y trabajar con las autoridades correspondientes. Me gustaría agradecer al grupo de trabajo, que es bien amplio, especialmente a la doctora Andrea y la máster en ciencia Cintia Casal, que son mis compañeras de laboratorio. La doctora Andrea Rúa, además de compañera, es mi tutora de tesis doctoral. O sea, ella me ha impulsado y me introdujo en el mundo de la taxonomía de aspergilos. Al licenciado máster en ciencia Francisco Ferreira, al doctor Pastor Pérez, que es de la Facultad Politécnica La UNA, y al doctor Cleidy Santos, la doctora Natalia Díaz, que es de la Universidad de la Frontera de Chile, que siguen trabajando de forma continua con nosotros, y el doctor Patricio Godoy también, que es de la Universidad Austral de Chile. O sea, agradecer a todos, al CONACYT, al CEMIT, a la UNA, por el apoyo
siempre, ¿verdad?, para que podamos desarrollar y hacer ciencia en Paraguay. Muchas gracias a todos. Le invito a visitar nuestras páginas sociales y estoy disponible para cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, a Juliana, excelente presentación y gracias por los agradecimientos. Ay, de nada. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok. ¿Alguna pregunta acá en el YouTube? Ay, gracias. Creo que ya esa vez no me pasé del tiempo, ¿verdad? No, sobraron 5 minutos. Así que parece que no tenemos preguntas. Si hay felicitaciones, dicen súper. Entonces, le agradecemos muchísimo a Juliana por su presentación.